Saucedo, ¿verdad? Saucedo, ¿verdad? Se me va, pero regresa. Primero lo primero, ¿verdad? Primero hay que dirigirnos a Dios. Cualquier cosa es después. Primero es Dios. En todo momento, en todo lugar, en toda situación, primero Dios. Nos vamos a darnos oportunidad de orar. Señor Dios, Padre Celestial, te agradecemos en este momento, porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Tú nos cuidas, tú nos proteges, tú nos sustentas, tú nos ayudas. Tú, Señor, y Señor, en ocasiones se nos dan este tipo de palabras, en las cuales hemos repetido, pero no hemos pensado lo que estamos diciendo, no hemos pensado a quién nos estamos dirigiendo, y nos estamos dirigiendo a ti, que eres, Señor, todo amor, toda bondad, toda misericordia. Señor, reconocemos en este momento nuestra incapacidad para hablar, para escuchar, para entender, para obedecer, pero también reconocemos que tú nos has dado tantos elementos para que nosotros podamos hacer esto, que nosotros acudimos en este momento a ti, Señor Dios, para que no solamente nos hagas capaces de hablar, sino que nos hagas capaces de atender y obedecer lo que tu santa palabra dice. Te solicitamos que nos ayudes en este momento y que nos hagas, Señor, hacedores de tu palabra. Te lo solicitamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. No sé cuándo fue la última ocasión que vimos Hebreos, pero yo me acuerdo mucho de esta ocasión que voy a relatar. Estaba aquí nuestro hermano Antonio Lara y compartió este pasaje, y por lo menos para mí fue una tremenda bendición. No recuerdo exactamente lo que dijo nuestro hermano Antonio Lara, pero recuerdo que tomó este pasaje. Espero que Dios nos ayude en cuanto a entender lo que Dios quiere aquí. Solo tres versículos, y uno se pregunta, 3 versículos, ¿eso significa que vamos a ser breves? Eso pretendemos, no sé si lo logremos, pero vamos a intentarlo. ¿Cómo podríamos, si nosotros tratáramos de ubicar en un archivo que nosotros guardamos cuando hacemos nuestras notas, cómo podríamos guardar este archivo? Yo lo estoy guardando con este título: Dios te quiere hablar, Dios te quiere hablar. Y nos ponemos a meditar en este texto. Dios te quiere hablar, Dios te quiere hablar. Es personal, es contigo, es conmigo, es con cada uno de los que estamos aquí. Cuando nosotros escuchamos Dios te quiere hablar, nos viene un pensamiento. Ahí están involucrados el hablar de Dios, por decirlo en el sentido figurado, en el sentido que conocemos de la Biblia. Pensamos en su boca, pensamos en su cerebro, de Dios, y no sabemos, pero recordamos que Dios es espíritu, pero nos hace para que nosotros lo entendamos, y viene involucrado una parte de nosotros, nuestro oído. Dios quiere hablarme a mí, Dios quiere hablarte a ti. Y yo recuerdo, conforme pasa el tiempo, se van perdiendo algunas capacidades. Una de las capacidades que se pueden perder es la audición, la vista, sin ningún problema de enfermedad, simplemente por el paso del tiempo. Aquí me permití buscar en uno de tantos libros una pequeña ilustración.
donde estaba un varón. ¿De qué nacionalidad te gusta? De la que sea, un mexicano, ¿verdad? Un mexicano. Como era alguien que le gustaba siempre, era muy aprensivo, muy nervioso, siempre estaba consultando con el médico, siempre, y le llamaba a uno y le llamaba a otro, ¿con quién voy? ¿Con quién voy? ¿Con quién voy? Y le dijo, pues ve con un otorrino, porque no estoy oyendo bien. Entonces el especialista en oídos, nariz y garganta se pone a revisarlo, pues, ¿por qué no está oyendo? Y lo que hace el doctor al final, antes de cobrarle, claro, es traía un aparato auditivo. Se lo quita y le dice, ¿me escucha? Y dice, sí, muy claro. Y le dice, es que es del otro lado el aparato. Durante 20 años, este hombre había puesto el aparato en el lado equivocado. Dios te quiere hablar. Dios quiere hablarnos. Él se pasó 20 años sin escuchar apropiadamente. ¿Cuánto tiempo he pasado yo sin escuchar apropiadamente lo que Dios quiere decirnos? Miren, nos sorprende al que ustedes saben, yo le llamo el libro epístola. Nos sorprende porque el escritor, quien haya sido, es lo menos importante. Él se dirige, nos saluda como habitualmente vemos en las cartas. Querido diario, ¿verdad? Querido Diego, querido Joseph, no empieza a saludar. ¿Cómo has estado? ¿Cómo ha ido tu vida? ¿Cómo la has pasado? ¿Cómo te sientes de tus padecimientos? ¿Cómo está tu familia? No, él inmediatamente se va al grano. Yo le agradecí por mucho tiempo a Dios y todavía se lo sigo agradeciendo, que en algún momento en la escuela donde yo trato de compartir la Biblia, me permitieran dar este tema. No se han dado cuenta, porque no se han dado cuenta, pero me permitieron de inicio, perdón por platicarles esto, pero sí es algo que nos va a ayudar. Me permitieron dar, primero que nada, sectas. ¿Por qué? Porque yo venía de una secta. Entonces, al que en ese tiempo era el subdirector, dijo, pues ha de saber algo de esto. Órale, va. Y luego me permitieron otras materias, no quiero ir hacia todas, nada más quiero ir a dos. Sectas y en algún momento hebreos. Y fíjense cómo es importante, porque de la secta de donde yo salí, donde yo, Dios me sacó, porque no salí es incorrecto, de donde Dios me sacó, se cree lo contrario a lo que dice la epístola a los hebreos. Inmediatamente el escritor se va. Mira, te voy a decir de lo que se va a tratar este libro. Este libro se va a tratar básicamente de ensalzar, de poner en alto la superioridad de Cristo. Entonces yo cuando me doy cuenta, cuando ubico las materias que estaba dando, porque eran varias, yo digo, entonces Dios ha estado controlando incluso a los directivos de esta institución, porque no lo saben, pero están siguiendo lo que Dios ha hecho previamente. Entonces, el Señor Jesucristo es lo más alto, lo más sublime, es la culminación de la revelación de Dios. Entonces, ¿por qué yo tengo que saber acerca de ello? Miren, a mí me sorprendió ahorita una declaración del maestro en los adultos. ¿Por qué no hablar del Espíritu Santo? Y entiendo que faltó la palabra específicamente, porque hablamos continuamente, podría decir que todos los domingos hablamos de la función del Espíritu Santo, la exaltación de Jesucristo. El tema central del Espíritu Santo es recordarnos a Jesucristo,
Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué el autor de este libro epístola se dedica a inmediatamente exaltar la superioridad de Cristo? ¿Por qué? ¿Qué acaso nosotros necesitamos volver a exaltar la superioridad de Cristo? Y nosotros recordamos aquí el libro Epístola a los Hebreos. Dios en el pasado ha hablado a su pueblo y a la iglesia de muchas formas, de infinidad de formas. Pero en este tiempo, en el tiempo que está escribiendo, es a través de Jesucristo. A través de Jesucristo. ¿Y por qué a través de Jesucristo? Porque Él refleja la gloria del Padre. Él es la plenitud de Dios. Él es el que todo lo llena en todo. Durante esta semana le pregunté a este joven acerca de conceptos muy planos que nosotros tenemos. Mientras estaba haciendo mi tarea en relación con lo que te platicaba, hablábamos de la Trinidad, dije yo, es que tengo un concepto muy plano. Y a veces eso es lo que pasa en nuestras vidas. Tenemos conceptos planos. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la... Nosotros creemos que el Espíritu Santo es pero esa es una fotografía plana. Pero no nos damos cuenta realmente qué hace el Espíritu Santo, qué es y qué hace. Entonces, Él aquí, órale, vamos a hablar de Jesucristo. Hablar de Jesucristo, y si recuerdan, al final dice, nada más pude hablar muy poquito. Porque hablar de Jesucristo, ¿en cuántos capítulos? Daniel. Hablar de Jesucristo en 13 capítulos, ¿completamos con 13 capítulos? Definitivamente no. Hablar de la superioridad de Cristo no se puede con 13 capítulos. Más adelante, en la conclusión, voy a leer algo que todos sabemos, algo que todos hemos leído en distintos libros. Entonces, pasemos, perdón. ¿Por qué nosotros, en ocasiones, no hemos querido leer o hemos batallado en leer el libro Epístola de los Hebreos? Porque es complejo, porque implica mucho estudio, porque implica regresar y regresar y regresar y analizar otros libros, porque es mucho, mucho, mucho esfuerzo lo que requiere. Y les digo una cosa, yo le agradezco a Dios que me haya forzado a estudiar, no a leer. Leer se lee en unos cuantos minutos según la Biblia del hermano Armando. Leer lo terminamos en unos cuantos minutos. A estudiar este libro epístola. ¿Por qué? Porque trae una ayuda espiritual práctica, una ayuda espiritual para la vida diaria intensa. ¿Cómo me voy a comportar? Hay verdades profundas, verdades muy, muy extensas que nosotros tenemos que atender, verdades que como creyentes debemos de saber, verdades que debemos practicar. Y nosotros tenemos que entender que si yo voy a hablar de Cristo, tengo que conocer a Cristo. Y un lugar donde puedo conocer muchísimo a Cristo, obvio, la Biblia, obvio, el Nuevo Testamento, pero muchísimo más obvio, el libro Epístola de los Hebreos. Sí decimos, es un libro de exhortación, sí va a presentar un buen número de exhortaciones para con nuestras vidas, pero también es un libro de examen, porque nos lleva a examinar nuestras vidas, nos lleva a pensar si hemos hecho las cosas como Dios quiere que las hagamos, y por sobre todas las cosas es un libro de exaltación.
porque el único que merece ser exaltado es Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que atender, ¿estoy atendiendo a este libro correctamente? Con todo lo que es, ¿lo estoy atendiendo? ¿Estoy atendiendo al examen que quiere hacer de mi vida? ¿Estoy atendiendo las exhortaciones que me presenta? ¿Estoy atendiendo el hecho que debo exaltar a Cristo en todos los días de mi vida? ¿Lo estoy haciendo? Nosotros tenemos que darnos cuenta. Para entender este libro, entender, y todos decimos, solo se requiere el Espíritu Santo. Se requiere el Espíritu Santo, definitivamente un no creyente no lo puede entender, pero se requiere también de nuestra disposición, de nuestro deseo, de nuestro tiempo, para nosotros dedicar a ver lo que dice aquí para nosotros. Nos vamos a tener que leer gran parte de porciones pasadas. Vamos entonces a ver, aquí son solo 3 versículos. Si son solo 3 versículos, solo vamos a ver 3 cimientos que nosotros tenemos en 3 versículos. Solamente 3 versículos. Vamos a usar, si hace un instante hablábamos del oído, vamos a usar el oído y vamos a usar la vista, precisamente los órganos que se desgastan con el paso del tiempo. Entonces, lo primero que tenemos que ver con estos versículos es, nosotros necesitamos oír la revelación de Dios en el pasado. Ese sería lo primero. Lo segundo que tendríamos que hacer es, deberíamos oír la revelación de Dios en estos postreros días. Estoy hablando literalmente, ahí dice. Y lo tercero, y creo que es donde vamos a realmente asombrarnos, debemos observar la revelación suprema de Dios. La revelación suprema de Dios es algo importante. Vamos para abajo. La revelación suprema de Dios es importante por lo siguiente, porque nosotros nos hemos concretado a una hoja, nosotros nos hemos concretado a 3 líneas y ahí hemos terminado. Pero nosotros tratar de entender a Dios por nosotros mismos no podemos. Necesitábamos que Dios se revelara a nosotros. Y Él decidió revelarse a nosotros y además de revelarse, lo hizo por distintas maneras. Sabe que nosotros, por nosotros mismos, no tenemos capacidad, no podemos. Pero Él dice, les voy a ayudar, me voy a revelar tal como soy delante de ustedes. Entonces lo hace directamente, pero también lo hizo inspirando a hombres para que escribieran acerca de sus cualidades, de sus características, de sus atributos, para que nosotros nos pudiéramos dar cuenta, ese es Dios. Pero necesitamos estar muy atentos. No es tan sencillo como leer una simple hoja que diga Dios en la parte de arriba, o Espíritu Santo en la parte de arriba, o Jesucristo en la parte de arriba. Necesitamos observar. Observar es algo más que ver. No solamente es ver, tenemos diferencias que se nos dan en cuanto a las definiciones. Para mí el ver es así. Y para mí el observar, para poder darme a entender, el observar es entonces son cosas diferentes. Entonces necesitamos observar la revelación suprema de Dios. Tenemos que iniciar en algún punto. Vamos a tratar de iniciar. ¿Y dónde se inicia? Al principio. Hay que oír la revelación de Dios en otro tiempo.
aquí nos damos cuenta. Dice el versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Y ahí nos centramos. Ese fue solamente el versículo 1. En ese versículo 1 vemos tres divisiones generales, tres divisiones que encontramos ahí. De cada una de estas vamos a tener que hacer divisiones. De cada versículo tendríamos que hacer divisiones. Yo encontré esto: frecuencia, forma y foco. Frecuencia, forma y foco. ¿A qué se refieren esas tres divisiones? Tendríamos que atender primero, dijimos, frecuencia. ¿A qué se está refiriendo con esto? Versículo 1, primera parte. Dios habiendo hablado muchas veces. Frecuencia. Esa es la frecuencia. Dios habiendo hablado muchas veces. En el pasado estamos hablando primeramente de que tenemos que oír lo que sucedió en el pasado. Vamos a atender a eso precisamente. Entonces vamos a tener que atender a eso en este momento. Les voy a pedir, si me apoyan un instante, que me acompañen. Okay. Déjenme tomar un instante. Quisiera que me apoyaran con lo siguiente. Vamos a leer. Dice la palabra de Dios previamente. Me quedé perdido. Yo sé que es notorio, ¿verdad? Es un Motorola. Tenemos que atender a esto. Vamos a Génesis 12. Génesis 12. Los versículos 1, 2 y 3. Nosotros tenemos que recordar a Dios cuando en algún momento, porque esto nos lleva al momento de la creación. Cuando nosotros decimos nos lleva al momento de la creación, tenemos que atender esto. Está Dios queriendo hablarnos desde mucho tiempo atrás. Hemos estado tratando de atenderlo. Aquí tenemos Génesis 12. No solamente estamos ahí, también tendríamos que buscar previamente. Ustedes tienen el 12, ¿me lo puedes leer, Diego? 1, 2 y 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí lo que nos podemos estar dando cuenta, lo que nos estamos dando cuenta, acaba de leer Diego, es de una cosa. Hebreos no es la primera ocasión que Dios habla. Ahora, esta fue la primera ocasión que Dios habló y nos damos cuenta que no. Este es un ejemplo de lo que había hablado antes. Había hablado previo en el jardín de Edén, había hablado previo en el diluvio con Noé y le había dicho: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces Dios ha estado hablando. Nosotros luego nos saltamos hacia los libros que llamamos históricos y encontramos lo mismo. Dios habla en medio de lo que escribe. Habla directamente y nosotros atendemos, le decimos: todo esto es palabra de Dios, todo esto constituye
el libro inspirado por Dios, pero les permite mostrar su personalidad a los escritores. Entonces, ahí están sus personas, pero están siendo inspirados por el Espíritu Santo. No fueron dirigidos, no fueron secretarios, no fueron grabadoras que después escribían todo lo grabado, sino que realmente escucharon y Dios les movió a escribir sin hacerlos unos autómatas. Primera de Pedro 1, 10 al 12. Los profetas profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Aquí mete otros, ya mete, nos saltamos la sección que llamamos poesía, los libros poéticos también. Dios está hablando a través de una forma muy especial que expresa sentimientos y emociones. Y nosotros lo vemos revelado. Y ahí en esa parte de la revelación, nosotros decimos, Dios quiere que nosotros entendamos que Él nos comprende. Él sabe de nuestros sentimientos, sabe de nuestras emociones, sabe de nuestras dificultades. Por eso es que tenemos ahí los poéticos para que nosotros podamos decir, Dios sí que tiene entendimiento de lo que estoy pasando. Los profetas, estábamos primera de Pedro, profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Ahorita la gracia anda por todos lados, la gracia por aquí, la gracia por allá y la gracia más allá. Pero hay una sola gracia y es de Dios. Es definitivamente de Dios. Entonces tenemos que entender, porque luego nos hacen entender lo que otros quieren que entendamos. ¿Qué es la gracia de Dios? Lo más sorprendente, nos pasaríamos el resto de este breve tiempo hablando de ese asunto, 2 palabras, la gracia. Nos pasaríamos el resto del día posiblemente viendo esto. Pero lo más sorprendente de la gracia de Dios es esto: destinada a vosotros. Yo soy el objeto, tú eres el objeto de la gracia de Dios. Y nosotros tenemos que decir, ¿y yo por qué? Por puro amor, por pura misericordia de Dios, nosotros somos los destinatarios. Esos profetas, cuando supieron, cuando se les encomendó, vas a hablar de la gracia de Dios, ellos no se quedaron tranquilos y quietos, dice, inquirieron y diligentemente indagaron acerca del mayor efecto visible de la gracia de Dios. El mayor efecto visible de la gracia de Dios, de ese regalo que Dios nos da en Jesucristo, es la salvación. Ahí está. Y ellos se pusieron a revisar y se pusieron a estudiar y se pusieron a investigar. No se quedaron con lo que decía alguien más. Ellos escudriñaron, versículo 2, siguiente, ¿cuál era? 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Y lo sorprendente, bueno, para mí fue sorprendente, cuando estamos hablando de los profetas, estamos hablando de los de otro tiempo, y les dice esto, a ellos, bueno, dice a estos literalmente, versículo 12, se les reveló no para sí mismos, no era para ellos que se les revelaba la gracia, la salvación, no era para que ellos disfrutaran. Ustedes no son los destinatarios son otros. Y ahí dice quiénes son los destinatarios. Los destinatarios somos los que en este momento tenemos la oportunidad de recibir el mensaje de salvación.
Somos los que en este momento hemos recibido previamente el mensaje de salvación. ¿Qué vamos a hacer con ese mensaje de salvación? Nosotros hemos tomado nuestra decisión y ahí queda. ¿O qué más debo de hacer con esto? Dice, administraban las cosas que ahora os son anunciadas. Ellos administraron lo que se les dio. Y después, de alguna forma, llegó la siguiente etapa, la etapa de anunciar. Eso es lo que nosotros tenemos que estar atentos. Está la frecuencia. A nosotros nos toca la frecuencia en que todo lo que Dios quería que nosotros supiéramos está completo. Aquí está, ya está completo. No hay otro testamento. No hay otra fuente. Entonces, dice que ahora os son anunciadas. La siguiente etapa es la etapa del anuncio. La etapa en la que nosotros tenemos que anunciar. Ya se nos administró a nosotros. Ahora vamos a anunciar. Por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. Ahorita nos decía algo, se decía algo en la clase de adultos. Dios nos ha llevado a confiar en Él. Eso de la ganancia de almas es un gorro. O sea, sinceramente, salir a que te cierren la puerta es terrible. Salir a que te digan que no es terrible. Pero cuando hay una lucha espiritual y no somos de aquellos de los que se está haciendo Arturo, cuando hay una lucha espiritual, piensas, ¿cuántas veces te lo hicieron en la Croc? ¿Cuántas veces? ¿Pero por qué me lo hicieron? ¿Por qué me lo han hecho en la Croc, en la Xochimilco, en Misión Santa Fe? ¿Por qué me lo han hecho en todos esos sitios? Me lo han hecho porque mi concepto de Dios, mi concepto del Espíritu Santo es el concepto plano. Dios quiere algo, el Señor Jesucristo quiere algo, el Espíritu Santo. ¿Cómo se relacionan ellos entre sí? Durante esta semana le compartía una palabra rara a Arturo y no sé ni pronunciarla, estaba extrañísima, pero le decía, mira, es el cambio del concepto. Nosotros vemos, nos dicen la Trinidad, leemos la Trinidad, creemos que, y luego los que son muy imaginativos ven un triangulito, los que son más imaginativos ven un triangulito con unas de doble raya, con 3 esferitas y luego unas letras en cada lado, y eso es lo que vemos, pero no vemos cómo se relacionan ellos tres, cómo se apoyan ellos tres, cómo se comunican, la intimidad, la armonía que hay entre los tres, el respaldo que hay para lo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos que entender, vamos con miedo, porque somos seres humanos, porque está difícil lo que tenemos que hacer, pero pues Dios dijo que fuéramos. Dios dijo que fuéramos y que fuéramos en su capacidad, en su poder, no en nuestra capacidad. Esta es la frecuencia que nosotros hemos visto. También tendríamos que atender a la forma. Ahí mismo en el versículo 1 dijimos muchas veces, ahí terminamos, y de muchas maneras, nos dijo Diego, y de muchas maneras. También tenemos, como estamos viendo en otro tiempo, tenemos que atender cosas previas. Números 12:6. El Señor los dijo, oíd ahora mis palabras, directamente, mediante palabra. Números 12:6. Y Él les dijo, oíd ahora mis palabras.
Continuando en ese mismo 12:6, empezamos. Estamos en Números 12:6. Se los presto. Esa es una parte. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Les siguió agregando más cosas. Les dijo, préstame. Les dijo también, ahí mismo, Números 12:6. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, ¿qué más? En sueños. Esa es otra de las formas, nos damos cuenta de otra de las formas que en otro tiempo habló a otras personas. Entonces, y ahí empezamos a darnos cuenta de la grandeza de Dios, porque no se limita a algo como nosotros estamos limitados o como nosotros queremos limitarnos a veces. Luego seguimos 7 y 8. 7 y 8 dice, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figura, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué? Pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Dentro de explicarnos que Dios puede hablar con nosotros de muchas formas, también al final nos dice, mira, sé cuidadoso. A mí me dice eso y espero que algunos de ustedes también. ¿Por qué no tuviste miedo de hablar contra mi siervo Moisés? No sé si a ustedes les haya pasado. Yo tendría que confesarlo. A mí sí me pasó. Gracias a Dios está empezando a desaparecer. Pero yo con toda facilidad hablaba contra el siervo de Dios. ¿Por qué? Porque no comprendemos lo que Dios quiere. No comprendemos lo que Dios dice. No atendemos, no somos obedientes. Forma, frecuencia, forma y... ¿Cómo se le olvida? Frecuencia, forma y foco. Versículo 1, nada más estamos ahí. En otro tiempo, a los padres por los profetas. Las personas somos el foco de la revelación de Dios. El interés que Él tiene somos nosotros. Por eso quiere hablar con nosotros. Pero nosotros traemos el aparato en el lado equivocado. Por eso llevamos 20 años sin escuchar, 20 años sin oír lo que Dios quiere decirnos. Lucas 1. Lucas 1. Ah, caray, sí son difíciles las nuevas, ¿verdad? ¿Alguien lo tiene? No, todo, no. Yo sé que quiere leer todo Lucas 1, pero no. Del 49 al 55. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre.
¿Por qué tantos versículos en este caso? Porque luego nosotros nos centramos en el 55 y solamente pensamos en las palabras. Pero si vemos los versículos previos, nos damos cuenta que el cuidado de Dios, la protección de Dios se expresó de muchas maneras, no solamente mediante palabras. Ese socorro que vino de parte de Él, esa abundancia de protección para con nosotros, ahí está mostrada. Entonces Dios nos está hablando, pero en muchas ocasiones nosotros no atendemos a que Dios está ahí en medio de nosotros cuidándonos. Y nosotros tenemos que preguntarnos en este momento, ¿Dios te está hablando? ¿Dios te ha hablado con la frecuencia del pasado? ¿En la forma del pasado? ¿Te das cuenta que eres el foco de eso? ¿Te das cuenta de lo que está haciendo Dios en tu vida? ¿No te has dado cuenta? El hecho de estar en este momento de pie, no sé si, yo sé que algunos de ustedes son muy observadores y eso es bueno, significa que deberían estudiar medicina. Yo me quedaba sentado. Para mí el hecho de estar parado en este momento es cuidado y protección de Dios. Dios me está hablando a través de eso que los teólogos llaman la providencia. ¿Quién sabe qué será? Pero se oye bien elegante. Se oye súper. Entonces, tenemos que darnos a entender, todos los días Dios habla con nosotros. Todos los días Dios habla con nosotros. Una vez me dice un joven predicador, estoy nervioso, no tengo nada que compartir con la iglesia. ¿Qué crees que le dije, Diego? Exactamente eso. ¿Que no escuchas a Dios todos los días? Eso es lo que hay que compartir con la iglesia. Lo que Él nos dice todos los días. Se me acercó un niño y me dijo esto. Fue a un anexo y me dicen, necesitamos ayuda. ¿Será Roberto el que nos está pidiendo ayuda? Dios nos está dando una oportunidad de crecer. ¿La tomamos o la dejamos? Oír la antigua revelación de Dios. Ese fue nuestro primer cimiento de estos 3 versículos. El segundo cimiento, espero que esté en el versículo 2, sería oír la revelación de Dios en los postreros días. Hebreos 1:2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Porque ahorita le voy a preguntar, ahí le van las 3 palabras. ¿Sí? Atenta. Versículo 2 dice 3 porciones muy significativas. Habla del periodo, habla del portavoz y habla de la potestad. Eso es lo que dice el versículo 2. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hablando del periodo, dice ese versículo, en estos postreros días. Ese es un periodo muy específico de tiempo, el cual nosotros tenemos que atender en estos postreros días. ¿Cuándo comenzaron los postreros días? Vamos a ver algunas citas y nos vamos a dar cuenta que cuando se está escribiendo esto, esos postreros días, cuando se está escribiendo Hebreos, ya estaban esos postreros días. Tendríamos que revisar artículos y pronombres y quién sabe qué tantas cosas raras que existen en nuestro idioma, pero no las vamos a revisar. Hechos 2:17, Ricardo, Hechos 2:17. O Vanessa, ¿quién lo tiene primero? Hechos 2:17. ¿Se lo saben de memoria? A ver.
La pregunta aquí, cuando nosotros leemos esto, entendemos que el Espíritu Santo está. No puedo tirar el agua, pero todos entendemos lo que es derramar. ¿Ha sido derramado el Espíritu Santo de Dios sobre nosotros? Ha sido derramado. Vemos, aquí está el joven que se sabe mucho del Antiguo Testamento, por eso se procura parecer todo un judío. En ese tiempo previo, no era así, era tú. Ahora no, ahora ha sido derramado el Espíritu sobre toda carne. Y cada uno de los que estamos aquí, todos decimos, es que yo tengo el Espíritu Santo de Dios. Y gracias a Dios porque es morada en nosotros. Nosotros tenemos que permitirle que no solamente sea morada, sino que sea soberano, que la llenura del Espíritu Santo de Dios nos llegue a todo lo que quiera dar. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Seguimos con el periodo. Suriel, para despertarlo. No, estaba despierto. Sí estaba despierto ahora. Segunda de Pedro 3, 3, 4. Nada más que quería cambiar la voz. Cuando comenzaron los postreros tiempos. Los postreros tiempos, desde ese momento, desde el momento en que se escribió lo que estás leyendo, ya habían comenzado. Ya existían burladores, ya existían en ese tiempo burladores, andando según sus propias concupiscencias. Y nosotros nos preguntamos, ¿existían? Existen. Pero Dios nos ha dado la oportunidad de que exista un portavoz supremo de su revelación, el que es lo más excelso, perdón por las palabras raras, lo más sublime, lo más alto, lo inmejorable. Entre los portavoces yo puedo decirle a Diego, yo le puedo decir a Arturo, le puedo decir a Adrián, si no me estoy equivocando en tu nombre, ¿verdad? No te lo cambié. Le puedo decir, vayan y díganle a tal persona esto. Pero pues miren qué 3 portavoces. Pero Dios le dijo, hijo mío, ve. Ve y lleva este mensaje. Dice, continúa Hebreos 1:2, nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado por el Hijo. Y nosotros recordamos que existe un pasaje que nos decía, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Es decir, la gracia sin Jesucristo no existe. Digo, por tantas cosas que oímos actualmente. Ayer estábamos platicando intensamente con los que sí saben acerca de esos asuntos. Nos sorprende cómo somos atrapados en medio, ellos sí saben, uno está tratando de aprender, cómo nos atrapan con términos elegantes. Pero nosotros tenemos que centrarnos. Sin Jesucristo, eso no llega. Necesitamos a Jesucristo. Necesitamos al que es el portador divino. Y el Señor Jesucristo es todo amor para con nosotros. Ya no te voy a llamar mi esclavo.
te voy a llamar mi amigo. Te voy a llamar mi amigo. Nada más que te voy a hacer un encargo. Lleva este mensaje a otros. Lleva este mensaje a otros. Por eso también el Señor Jesucristo oró por ellos. El resultado del viernes y de muchos otros días fue la oración de Cristo. Tenemos que recordar que siempre está la oración de Cristo por nosotros. Agradecemos por sus oraciones, porque hubo oraciones en ese momento, pero la que más agradecemos es la oración de Cristo, por los que habíamos de llegar en algún momento. Somos nosotros los que habíamos de llegar. ¿Cuál es la potestad? Le seguimos en el 2, ¿verdad? ¿Dónde está la potestad? Ahí viene Yesenia, vamos a esperarla. ¿Cuál es la potestad, Yesenia? Es que yo le dije que le iba a preguntar a ella, ¿verdad? Vamos a verla. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién tiene el poder? Jesucristo tiene el poder. ¿Qué es Jesucristo? ¿Es tan importante Jesucristo? Pues no lo sé, pero dice, constituyó heredero de todo. Todo lo que está en la autoridad, en el dominio, en la soberanía de Dios, el heredero es Cristo. Entonces nos damos cuenta, no solamente esto, Él es creador. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y agregamos, porque no podemos corregir, y sigue siendo Dios. En este momento sigue siendo Dios. Y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas en Él subsisten. Colosenses 1:17, todas las cosas en Él subsisten. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y fíjense lo que se atreve a decir Jesucristo, que al momento no entendemos. Juan 16:15, todo lo que el Padre tiene es mío. Por eso decía el escritor de Evidencia que exige un veredicto. O estaba loco, o era un mentiroso, o era Dios. Quienes leímos Evidencia 1, quienes leímos Evidencia 2, era y es Dios. Si Dios está hablando, ¿cuáles son las 3 palabras, Yesenia? No, el foco fue en la otra. Eran con P. Les regalo una, la segunda es portavoz. Bien, me las debe, ¿verdad? Pues nomás es cosa de leer Hebreos 2. ¿Qué dice Hebreos 2? 1, 2. Periodo, portavoz y potestad. Eso es lo que viene en el versículo 2. No estamos inventándolo, ahí está escrito. O sea, por lo menos hay que ser buenos inventores. Si está escrito, pues nomás vamos a buscar. Ya se dieron cuenta que estoy escribiendo, estoy dando palabras con la misma inicial, pues ya es más fácil. Nada más en la tercera no lo voy a hacer. Hemos visto hasta este momento 2 de los 3 cimientos que dijimos que íbamos a ver. 1, oír la revelación en los tiempos pasados de parte de Dios. 2, oír la revelación de Dios en los postreros días. 3, esa es la que está más sorprendente. Esa está apabullante. Y me traté de no retenerla para irnos rapidito con esta y con la conclusión, porque esa nos la sabemos, pero no la detallamos. Hebreos 1:3.
el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiéndola efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cuando nosotros vemos esto, ya estamos solamente disfrutando y solamente afirmando. Realmente Jesucristo es la culminación del deseo de Dios. Jesucristo es lo más alto. Jesucristo, no hay más allá de fuera de Jesucristo. Nosotros tenemos que entenderlo. Él es Dios hecho carne. Y nosotros le agradecemos a Dios por ese inmenso amor de que se hiciera carne por nosotros. Que se hiciera carne, que estuviera entre nosotros, que habitara entre nosotros, que revelara a Dios y que nosotros podamos decir, por eso es que estamos aquí y por eso es que tenemos que continuar haciendo lo que estamos haciendo. En estos versículos estamos viendo, les dije que esta parte estará muy corta porque la conclusión quisiera leerla para que no se me olvide nada. Voy a tratar de no leer algunas cosas, pero algunas voy a tener que voltear. Dice, en estos poquitos versículos, concretamente en el 3, vemos a Cristo como el fin de todas las cosas, el heredero, aquel que es la plenitud, aquel que era necesario, el principio de las cosas, el creador, pero no solamente el creador, también el sustentador. Y no solamente el sustentador, sino el purificador. Y si nosotros no nos damos cuenta de eso, en este poquito espacio, decimos, soy hijo de Dios, soy discípulo de Cristo. ¿Quién es Cristo? Afuera, lo mencionaron ahorita y creo que a todos nos consta, hay mucha gente que no cree en Cristo. O cree en Cristo haciéndolo pequeñito, haciendo que quepa en esta cajita. Este es mi Cristo. Y tenemos una imagen donde se resalta una parte de quien ellos es Cristo. Cristo no cabe aquí. Cristo no cabe aquí. Cristo no cabe en nuestro estado. Cristo no cabe en nuestro país, en nuestro continente, en nuestro mundo. Pero ¿saben dónde sí cabe? En nuestro corazón. Él quiere ser el Señor de nuestro corazón. ¿Le permitiremos ser el Señor de nuestro corazón? ¿Le permitiremos que Él domine nuestra vida? ¿Que Él sea el Señor, el amo? Que nosotros nos entreguemos como esclavos y digamos, aquí estoy, me equivoqué, hice incorrectamente. Esto es lo que nosotros, por eso dijimos, necesitamos oír el pasado. Necesitamos oír el tiempo en que fue escrito este libro. Pero necesitamos observar por sobre todas las cosas a Cristo. El Señor Jesucristo vino, y no estoy hablando de Biblia, pero vamos a decir Biblia, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero la cosa previa que hizo vino a revelar lo divino entre los humanos. Revelar lo divino entre los humanos. Se hizo hombre y concretamente hijo de hombre para que nosotros llegásemos a ser hijos de Dios. Y dice uno, increíble. Bueno, a mí me pareció increíble.
que Él decidiera ser hijo de hombre para que darme la oportunidad de que yo pudiera ser hijo de Dios. Nos damos cuenta también de que el Señor Jesucristo nació en contra de las leyes de la naturaleza. El solo nacimiento de Jesucristo es un milagro, es una maravilla, es algo sorprendente. Es algo sorprendente porque su nacimiento no fue un nacimiento como el tuyo y como el mío. Fue un nacimiento completamente en contra de las leyes de la naturaleza. Fue instruido en la oscuridad. Ahí fue instruido. Solamente una vez en la vida salió de su país. Solamente una vez en la vida cruzó los límites de su territorio. Y nos damos cuenta, él no tuvo riqueza. Influencia como la que nosotros conocemos, no tuvo. No tuvo una educación como la que tienes tú, o tuve la oportunidad de que Dios me diera a mí. No la tuvo. No asistió a ninguna escuela secular. Su familia cercana, eran gente del montón, eran gente común y corriente. No eran príncipes, no eran sacerdotes, no eran fariseos, no eran escribas. Un carpintero y su esposa, los humanos que estaban cerca de él. Unos cuantos hermanos que estaban cerca de él. No me voy a meter en problemas ahorita con eso. Pero de niño, infante, él asustó a un rey. Pensó, ¿cómo que otro rey? Yo soy el único rey. En su infancia, como la de estos jóvenes, él, perdón por la expresión, pero apantalló a los que sabían. Deslumbró a los conocedores, a los muy preparados. Ese es Jesucristo. Ya de adulto, él gobernó la naturaleza. Gobernar la naturaleza. ¿Quién gobierna la naturaleza? Y contestamos fácilmente, dijo el maestro, preguntas retóricas, solo Dios. Solo Dios puede gobernar la naturaleza. Caminó sobre las olas, cayó al mar, tengo sueño, déjame dormir. ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios. No tenía naproxen ni ampicilina y sanó a multitudes. Nunca, voy con el joven, 13 capítulos. Él nunca escribió un solo libro. Y lo hemos leído. Si juntáramos todos los libros que hablan de él, ¿dónde encontramos espacio? Hasta aquellos que acá están los jóvenes, los mecatrónicos, hasta necesitaríamos una nube muy grande para poder almacenar todo eso. Creo que así se dice, ¿verdad? No creo, estoy seguro que así se dice. ¿Alguna vez escribió una melodía? Los músicos, ¿dónde hay músicos? Aquí hay músicos, ¿dónde más hay músicos? Aquí hay varios músicos. Nunca escribió una melodía. Pero ¿cuántos coros, cuántos himnos por él? Y tantas cosas que nosotros sabemos de él. La estrella de la astronomía no es nuestro sol. La estrella de nuestra astronomía es Cristo. Es la estrella que nosotros necesitamos ver. La roca de la geología no está en Sudáfrica, ni está en Alaska. La roca que necesitamos es Él.
el león y el cordero de la zoología no se comparan con Cristo. Entonces nosotros nos damos cuenta, es poco lo que hemos visto, realmente muy poco. Nos damos cuenta que tuvo enemigos y esos enemigos no pudieron hacer nada contra él. Inclusive su máximo enemigo no pudo convencerlo, no pudo seducirlo, no pudo atraparlo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. La muerte no pudo destruirlo, la tumba no pudo retenerlo, porque Él es Dios. Son 3 versículos, está intenso, nos hemos ido superficialmente porque no es posible revisar estos 3 versículos a conciencia y darnos cuenta de quién es nuestro Dios. Pero veámoslo en el pasado, veámoslo en el presente, observemos, escuchemos, no nos quedemos con el aparato del otro lado. Dios todos los días habla, te está queriendo hablar, te está hablando a ti y a mí, y los dos traemos el aparato del lado equivocado. Por eso decimos, voy a usar una expresión que he oído aquí. ¿Qué es el llamado? Lo he escuchado de este lado. ¿Qué es el llamado? Cámbiate el aparato y búscalo aquí. Y está. Necesitamos atender lo que Dios está hablando. Señor Dios, Padre Celestial, gracias te damos. Porque eres sublime, porque eres lo más grande que tenemos. Y nosotros queremos presentarnos delante de ti y queremos decirte, aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga? Me has dado la salvación. Me llamaste para salvación y me agradó mucho la oferta y decidí tomar la oferta. Vida eterna, patria celestial, herencia, coronas, calles de oro, moradas, todo ello me agradó sobremanera. Ese llamado lo atendí de inmediato. Ese llamado me fue atractivo, me fue, en mis términos humanos, cómodo y sencillo. Y aunque me costó dejar mi pasado, porque me era muy atractivo mi pasado, me era muy atractivo mi pecado, disfrutaba yo de él. Sin embargo, tu palabra, Señor Dios, me convenció que yo me encontraba en camino a destrucción, en camino a separación eterna de ti. Señor, estoy agradecido por ese llamado que me hiciste para la salvación, para la vida eterna y para todo lo que va junto con ello. Pero Señor, también hay un segundo llamado en tu santa palabra, un llamado a obediencia, un llamado a servicio, un llamado a trabajar, un llamado a hacer, un llamado a participar, un llamado que me va a costar, un llamado que no me agrada, un llamado que me hace desatender mis actividades diarias, pero que tiene una promesa para la eternidad,
una promesa increíble, pero estoy atado a lo temporal. Señor, te quiero pedir que me liberes de mis ataduras a lo temporal, que no me hagas pensar en lo eterno, que yo esté atento a tu voz. Me estás llamando no a salvación, porque ya la tengo, pero me estás llamando a servirte. Tú has generado en este lugar oportunidades de trabajo, oportunidades de servicio, oportunidades de ministerio. ¿Por qué no decir, aquí estoy, listo para servir? ¿Estás listo para servir? Algunos yo sé que ya lo están haciendo. Pero tú, que estás meditando en Dios, que estás meditando en Cristo, que el Espíritu Santo te está llevando a esta meditación, ¿estarías dispuesto a servir a Dios? Nadie te va a obligar. Es una pregunta no de parte mía, es una pregunta de parte de Dios. Estos dos llamados son para todos. Repito el segundo, ¿estás dispuesto a servir? ¿Estás dispuesto a trabajar en mi obra? ¿A ser parte de ella? ¿O te vas a quedar solamente en la comodidad del primer llamado? ¿Cuál es tu decisión? Por un instante te quiero pedir, si tú quieres servir a Dios, todos con los ojos cerrados, cabeza inclinada, si tú quieres servir a Dios, te pido que levantes tu mano. Amén, 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 amén. Gracias, Dios, por quienes se han dispuesto a servirte. Y Señor, permítenos quitarnos el aparato que está en el lado equivocado. Sé de algunos que ya han expresado su deseo de participar, pero este llamado es para aquellos que nunca lo han hecho. Y el llamado es, ¿quieres dejar tus planes? ¿Quieres dejar tus proyectos para servirme a mí en toda la extensión de la palabra? En donde yo te coloque, en donde yo te ubique. Dios está preguntándonos esto. La mies es mucha, los obreros pocos. ¿Estarías dispuesto a ser parte de su obra? ¿A ser su esclavo? ¿A servirle como obrero en la mies? Los que nunca lo han expresado, les quiero pedir si pueden levantar su mano para saber si existe alguien. Amén. Gracias, Dios. Gracias, Dios, porque nos has permitido meditar en ti, en tu persona, en la magnitud de lo que eres, aunque sea superficialmente. Te estamos agradecidos porque tú eres bueno con nosotros y tú nos ayudas en todo momento. Te solicitamos, Señor, que nos permitas recordar siempre las decisiones que hemos tomado. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.